Gata Negra presenta. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta: puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Y ya estamos aquí en una emisión más de Testigos del Crimen, y en esta cabina estamos Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez. Bueno, pues el día de hoy es un programa un tanto sangrón, mi estimado Roberto. Sí. Digo, y no es de Chiqui Drácula ni recordando las infancias de muchos, para no entrar en detalles de edad. Pero el tema de hoy es escrito en sangre, asesinatos pasionales y hematología forense. Uh-huh. Y bueno, acerca de esto que la sangre la tenemos en cualquier programa de televisión que podemos escuchar y todo lo resuelven por la sangre o casi todo, y entonces, o sea, todas estas informaciones que tenemos, pero para traerlo un poco más hacia nosotros, más real, más asentado en nuestro entorno. Tú estuviste en un caso muy interesante que me has platicado en varias ocasiones. Así es. Y que bueno, ¿qué tal si nos platicas ahora a toda la audiencia de qué se trata este caso? Pues es un caso como tantos que desafortunadamente ocurren en una ciudad enorme como es esta, la Ciudad de México. Y es un caso que efectivamente a mí me tocó contribuir en la resolución del mismo. Vamos a omitir pues algunos datos por cuestiones de respeto a las partes involucradas. Digamos que todo inicia el 17 de diciembre de 1999 en un departamento en la colonia San José Insurgentes, en la delegación Benito Juárez. En este sitio fue descubierto el cadáver de un hombre de 43 años de edad. No había huellas de violencia o de forzadura en las cerraduras que daban acceso al inmueble. Era un departamento ubicado en el 5º piso de un edificio habitacional. El occiso se encontraba tendido en el suelo, en la cocina concretamente. Estaba completamente desnudo y pues su asesino le había infligido muchísimas lesiones por un instrumento cortante. La más significativa de estas lesiones, que estaban localizadas en el tórax, en las manos, en múltiples zonas, la más importante era una que presentaba en la cara anterior del cuello, que prácticamente le había dejado descubierta la faringe. Había una enorme cantidad de sangre en el lugar. El hombre pues virtualmente se vació. Y además había una gran cantidad de manchas hemáticas en todos los tipos que más adelante vamos a platicar acerca de esto, ¿no? Había salpicaduras, había proyecciones, había maculaciones, había embarraduras. En prácticamente todas las zonas de la casa, comenzando desde el dormitorio, donde había pues signos evidentes de que había habido una lucha, había habido forcejeo. Estas se fueron dirigiendo hacia la zona de la cocina, y posteriormente otra serie de manchas indicaban que alguien se había desplazado hacia el baño. Y también encontramos en el lavabo y en el espejo vestigios de sangre disuelta con agua. Entonces, eventualmente en la búsqueda, en la localización de indicios, ubicamos el arma homicida, que era un cuchillo de cocina que se encontraba precisamente en la tarja de la cocina. Había maculaciones hemáticas en la empuñadura y en la hoja del mismo. Y pues se determinó por los signos tanatológicos que esta persona tenía más o menos 12 o 15 horas de haber fallecido, y que pues realizó maniobras de lucha, defensa o forcejeo antes de perder la vida. Pues este es un panorama bastante desolador, ¿no? Evidentemente, en la experiencia práctica, todos los indicios nos llevaban a pensar que se trataba de un crimen pasional.
Y pues precisamente, como tú decías, la sangre tiene muchísimos significados en múltiples culturas. La mayor parte de ellos asociados con el amor, con la pasión, con los bellos sentimientos, pero estos se pueden tornar violentos y pues pueden culminar en un asesinato, ¿no? Tú más adelante nos puedes ilustrar un poco acerca de este tema. Pues, ¿qué te parece, Guadalupe, si vamos al desarrollo de la investigación cuando regresemos de una pausa? Ok, claro que sí. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Y bueno, ya estamos aquí de regreso, en donde estamos realmente asombrados con este caso que nos estás contando, que nos estás planteando. Y bueno, mencionaste hace un momento precisamente la importancia que tiene en la cultura la sangre, ¿sí? Como esta parte, que ya lo hemos platicado en algunos otros de nuestros programas, de con Bathory, ¿no? Que se bañaba en sangre para purificarse, para hacerse más bella. Claro. La sangre con el vampiro de Sacramento, de que sentía que se le estaba haciendo polvo y que necesitaba chupar sangre, ¿no? O sea, lo que nos habla de vida. Por lo tanto, en cualquier situación criminal extrema, violenta, va a haber sangre, sea con arma de fuego, sea arma blanca, con objeto romo, es decir, con estos objetos que no tienen puntas, picos o que no están específicamente hechos como para agredir o cortar. Un golpe o lo que sea, lo primero que va a salir es la sangre, ¿no? Exacto. En cualquier circunstancia. Por lo tanto, la sangre va a estar en todos lados. Desde el punto de vista forense, mi querido Roberto, ¿cómo se va haciendo estas investigaciones? ¿Cómo surgen? ¿A quién se le ocurre decir, aquí hay una clave importantísima, vamos a investigar? Exacto. Pues indiscutiblemente, como tú dices, ¿no? La sangre es uno de los indicios más importantes porque pueden arrojarnos muchísima información sobre el victimario, sobre la víctima y sobre la forma en que ocurrieron los hechos, ¿no? En alguno de los programas, sobre todo en el dedicado a criminalística, hablábamos acerca de que en 1910 un criminólogo francés llamado Edmond Locard observó que todo criminal deja una parte de sí en la escena del delito y se lleva consigo algo, ya sea deliberada o inadvertidamente. También descubrió que los indicios pueden conducirnos a la identidad del agresor y pues este principio lógico de Locard constituye hoy en día la piedra angular de la investigación científica de los delitos. Pues obviamente ya lo recordarán ustedes, el principio de intercambio. Y es importante porque cuando se produce una lucha, un forcejeo, en un caso como este, existe la enorme posibilidad de que el agresor se haya lesionado a sí mismo y que obviamente nos deje algo de su sangre en la escena, por lo cual es importante recolectar e identificar todos los tipos sanguíneos que existen en el lugar. Bueno, y de eso también que dices del principio de intercambio, que es uno de los básicos dentro de la criminalística y que da mucho sostén a la criminología. Bueno, está la sangre y también están cuando se les araña, por eso se les investiga abajo de las uñas. Exacto. Para ver si hay cabellos, si hay piel y si hay sangre principalmente, ¿no? Efectivamente. Esto es parte de esta ley, no es solamente algún objeto de que me lo llevo de souvenir o de recuerdo. ¿Cómo hemos de recordar a la famosa Mataviejitas, ¿no? Que se llevaba algo como trofeo para empeñar o cosas por el estilo? No, aquí va hacia la parte física tal cual, en donde el jalón, la mordida, o sea, de lo que sea, ya se está llevando información mutuamente, ¿no? Exactamente. Uno al otro. Se cumple este principio cabalmente. Y pues la sangre es muy importante. Como tú dices, la sangre en todo hecho violento, sea en homicidios, en asaltos, en violaciones, regularmente vamos a encontrar sangre ya sea en su forma líquida, ya coagulada o en forma seca. Y la vamos a encontrar en cualquier superficie, la podemos encontrar en el suelo, en las paredes, en muebles, en las ropas. En cualquier superficie podemos encontrar sangre. Entonces es importante que nosotros como investigadores criminalistas preservemos adecuadamente la escena del crimen para realizar tomas primeramente que nos permitan identificar
cuántos tipos de sangre hay presente en el lugar. A lo mejor nada más hay sangre de la víctima, pero nuevamente es muy probable que también haya sangre del victimario. Y pues debemos de remontarnos para esto, hablar un poco acerca de la historia de la sangre en la investigación científica, ¿no? Es hacia principios de 1900 cuando un biólogo alemán llamado Paul Ollenhot descubre un procedimiento para identificar la sangre humana de la sangre animal, cuestión que en ese momento no era posible, ¿no? En 1901, Karl Landsteiner descubre que hay 4 tipos sanguíneos, una cosa que también revolucionó la investigación policíaca, porque pues obviamente permitía reducir el número de sospechosos en una investigación. Todos los tipos de sangre pues los conocemos, ¿no? El tipo A, el tipo B, el tipo O, el tipo AB. Y posteriormente el propio Karl Landsteiner descubrió el factor de alcalinidad, el famoso factor RH, que obviamente va cerrando o va proporcionando mayores parámetros para comparar una muestra de sangre obtenida en una escena del crimen contra la de un sospechoso potencial o contra la de la propia víctima. Otra cosa importante, Guadalupe, es que también hacia esta época, 1925, se descubre que los antígenos, que las proteínas, que los anticuerpos, que las enzimas características de la sangre también se encuentran presentes en otros fluidos corporales, como son la saliva, las lágrimas, la orina, el semen, etcétera. Cuestión que obviamente va a ser importante porque con el reciente hallazgo del ADN incorporado a la investigación, pues va a ser una herramienta indispensable y valiosísima en este tipo de investigaciones. Por supuesto, porque además, bueno, el ADN que está contenido en todos los fluidos va a ser como tú mencionaste en algún momento con las huellas dactilares. Uh-huh. Es una huella indisoluble acerca del propio sujeto, ¿no? Si mal no recuerdo el dato, hay un ADN idéntico que nada tiene que ver con un pariente, o sea, entre personas completamente ajenas, 1 en 1,000,000. Exactamente. O sea, de aquí a que te coincida que tengas el mismo ADN que alguien que vive en quién sabe dónde, es 1 entre 1,000,000 de seres humanos, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que esto que estás mencionando es algo sumamente importante porque, bueno, sangre nuevamente, ¿no? La tenemos en el cuerpo y es aquella que obviamente da los fluidos de vida desde el cerebro hasta la punta del dedo gordo. Uh-huh. Y además, esta huella que queda tanto en la sangre como en los fluidos corporales es algo que va a ser clave para todo este tipo de resolución de casos, tanto estos de crímenes pasionales como otros que no son tan pasionales, ¿verdad? Es correcto. Y bueno, ¿qué te parece si vamos a un corte, Roberto? Y regresando seguimos platicando acerca de todo esto de la sangre, de las manchas hemáticas, nos explicas un poco y platicamos un tanto más, digámoslo así, acerca de la psicología de estos crímenes pasionales. Me fascina la idea. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y bueno, ya estamos aquí de regreso para seguir platicando acerca de todo esto de las manchas hemáticas. Así es. Bueno, en un hecho concretamente como el que planteamos al inicio del programa, el protocolo que se sigue es hacer una toma de muestras en pues prácticamente todas las zonas del domicilio donde se localizan estas manchas. Primeramente, nuevamente, para identificar cuántos tipos sanguíneos existen, es decir, establecer cuántas personas estuvieron involucradas en el hecho, cuántas personas dejaron sangre, y en otra fase del estudio para identificar si hay la presencia de alcohol o de drogas en estas muestras hemáticas. Y además también aquí tiene gran importancia la forma, ¿no?, de las manchas, ¿no? Si es una gotita, si está alargado, todo este tipo de cuestiones. Sí, efectivamente. La interpretación de las manchas hemáticas es toda una herramienta indispensable para la reconstrucción de los hechos violentos. Una vez que en base a esto logramos establecer la mecánica del hecho, es decir, la interacción entre la víctima y el victimario, podemos guiarnos para buscar indicios dactilares, para buscar fibras, para buscar algún otro tipo de elementos.
Las características de las manchas de sangre indican cómo esta es proyectada por el aire a partir del cuerpo humano y nos pueden hablar acerca de, número 1, el tipo de lesión que se está infligiendo, el orden en que son realizadas estas lesiones, es decir, si una cortada fue primero en el cuello, luego otra fue posteriormente en el torso, etcétera. También pueden decirnos, obviamente, a quién pertenece la sangre que se ha localizado, si es a la víctima, al victimario, algún testigo que haya sido lesionado en el hecho. Puede hablarnos acerca de qué tipo de arma nos realizó la lesión. Puede hablarnos acerca de que si la víctima se encontraba en movimiento, caminando o haciendo alguna maniobra, o se encontraba estática. Y finalmente puede decirnos a qué distancia se encontraba la víctima de la superficie donde se localizó la mancha de sangre. Hay varios tipos de manchas y pueden localizarse invariablemente en la escena del crimen. El primer tipo son los goteos, es decir, dinámicos o estáticos. Estos se pueden producir o bien cuando una persona va caminando, está herida y está sangrando, se produce una serie de gotas en el suelo, que tienen características diferentes a cuando una persona está de pie, cuando queda estática, o tiene características diferentes si va alguien cargando un cuerpo, un cadáver que está sangrando todavía, que está vaciándose, digamos, o se queda de pie. Pueden haber salpicaduras o proyecciones violentas. Esto es cuando o se daña o se lesiona alguna arteria principal del cuerpo, o cuando un agente penetra violentamente en alguna región del cuerpo. Concretamente, si a una persona le dan un tiro en la cabeza, va a haber una salpicadura violenta que generalmente va acompañada de material encefálico. Sí, es en la cabeza. Claro. Exactamente. Por lo general también podemos encontrar lagos hemáticos que se forman alrededor de un cadáver cuando, pues, obviamente comienza a perder sangre, y estos pueden tener escurrimientos dependiendo de la superficie del terreno. Y finalmente las maculaciones, que son manchas que pueden ser producidas o por apoyo, por manipular algún objeto, o por embarradura. Por ejemplo, si el asesino se manchó de sangre y se recargó en una pared, va a producir una mancha con ciertas características. O también algunos que intentan quitarse la sangre, ¿no? Como una forma de limpiarse la culpa. Ajá. Eso es muy común, sobre todo con las toallas del baño, con las toallas de papel, exacto, con la camisa, con la propia ropa. No sé, sillas o inclusive en la pared, ¿no? De que luego se encuentra la mano y de ahí todo lo que va el trayecto de arriba abajo, de derecha a izquierda abajo, en fin, ¿no? Y que muchas veces incluso hasta en ese tipo de cuestiones hemos resuelto casos por cuates que con la sangre de la víctima, al recargarse en una pared, dejan una huella dactilar perfecta. Entonces, con un químico que se llama amido black, nosotros obtenemos ahí una técnica para recuperarla. Pero bueno, es importante toda esta lectura correcta de los indicios, pues obviamente nos van a llevar a saber cómo es que ocurrió el hecho. Pero ¿por qué no nos platicas un poco acerca de cuáles son los mecanismos que operan en este tipo de delitos, ¿no? ¿Qué lleva a una pareja a que su relación culmine en un asesinato? Bueno, de acuerdo a lo que nos estabas platicando de este caso, de que parece ser que esta pareja de homosexuales, ¿sí?, que no es privativo de los homosexuales crímenes pasionales, ¿sí? Yo por ahí tengo, que ya lo hemos discutido y que en otra ocasión presentaremos algún programa acerca de esto. Yo siempre he planteado que no son más pasionales una pareja homosexual más que una pareja heterosexual. O sea, la forma en cómo se acomodan las cosas, los sentimientos, los afectos e inclusive la parte impulsiva llega a ser muy diferente, nada más que culturalmente o socialmente el manejo es distinto. En este caso, bueno, de esta pareja de homosexuales, se ve la parte en donde falla el control de impulsos. Está una parte desesperada, una parte de esta pareja está desesperada porque está con el temor a la pérdida. Le están diciendo, ¿sabes qué, maestro? Yo ya no quiero nada contigo, bye. Y es algo que no puede tolerar porque es parte de un abandono, es parte de sentirse solo, desamparado. Entonces, imagínense de repente que están en medio del mar y que alguien pasa y les dice,
te voy a quitar esta tablita porque pues porque ya no quiero que la tengas y como es mía, pues te la quito. Imaginen ustedes estar en medio del océano y que les quiten esa tabla. Uh-huh. ¿Por qué hablo de esta tabla? Porque muchas veces se utiliza, tal cual se utiliza a la pareja, como una tabla salvavidas y decir, sin ti me muero, que es mucha de esta sensación de pérdida, de abandono, de no tengo nada, me quedo sin nada. Entra la desesperación y entonces, por algunos momentos me enojo tanto, no controlo el impulso y me voy sobre ti, ¿sí? Como una manera de desquitarme, pero más que nada es, si te mato, no vas a estar con nadie, pero me voy a llevar un gran pedazo de ti. Y vaya. Claro que se lo lleva, ¿no? Y aquí una de las cosas que es muy simbólica, por ejemplo, es el arma homicida, que es el cuchillo, ¿sí? Que dentro de una parte psicológica, lo que está simbolizando es la penetración. Son parte de los crímenes pasionales, sobre todo entre homosexuales. Aquí sí como que hay más preferencia hacia la parte de los cuchillos, y si vemos que destacó casi la faringe, toda la garganta casi exponiendo la faringe, no me digas esas cosas porque yo no quiero escucharlas y cállate, de una manera demasiado brutal como para callar a alguien, pero lo calló, ¿no? Y algo que yo recuerdo que me comentaste en alguna ocasión es que el arma homicida se encontró dentro del cajón de los cuchillos y enseres, etcétera, en la cocina. Es decir, el asesino no era suyo ese cuchillo, era de la casa y lo dejó. O sea, como una parte de este orden de no es mío, no me lo llevo, ¿no? O sea, no lo tenía en la cabeza, que es parte simbólica de decir, te quedas con todo, pero yo ya me llevé algo tuyo y no me abandonaste. Yo te dejé a ti. Entonces, son intrincados los conflictos y los asesinatos pasionales, que yo creo que en otra ocasión retomaremos el tema a mayor profundidad. Es muy interesante. Pues la resolución del caso virtualmente estaba escrita en sangre. Eventualmente, al identificar nuestro laboratorio de química, posteriormente de genética, los tipos sanguíneos, se logró aislar cuál era el que pertenecía a la víctima, cuál es la que pertenecía al agresor. Se estableció una mecánica de hechos, y la investigación policíaca que se realiza paralelamente a la nuestra pronto arrojó sospechosos. Y obviamente, una vez que teníamos a un candidato concretamente, al practicársele por principio de asociación estudios de genética, se logró establecer que la sangre era la de él. Pues se trataba nada más ni nada menos que precisamente del amante, de la pareja sentimental de la víctima. La víctima era una persona pues bastante promiscua. Entonces todo el incidente se suscitó cuando lo visita el victimario a la víctima. La víctima le dice que pues ya su relación tiene tiempo asfixiándose, que ya murió. Tienen una riña, hay golpes, hay jaloneos en el dormitorio. Posteriormente el victimario sale hecho una furia, va a la cocina, toma el cuchillo, regresa y lo empieza a lesionar a la víctima. La víctima forcejea, intenta defenderse, sale de la habitación tratando de escapar hacia el exterior del departamento, pero nuestro victimario lo detiene en la puerta de la cocina, y ahí es cuando termina de concretar su obra macabra. Entonces el sujeto se ha lesionado, deja el arma homicida, va al baño a lavarse, y ahí es donde nos deja pues toda su tarjeta de presentación que permitió su captura. Pues ese es grosso modo el procedimiento para investigar este tipo de delitos, Guadalupe, y pues creo que nos has ofrecido un muy buen esbozo de la psicología que opera en el agresor que deriva en este tipo de conducta. Pues, ¿qué te parece si nos despedimos por esta emisión? Bueno, hemos estado aquí Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Nos vemos la próxima semana con otro interesante tema. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Testigos del Crimen, un programa de Frecuencia Cero, la otra radio.